No, no me dijo. Sí. Amén, sí, muchas gracias. Es muy acertado el comentario de nuestra hermana porque, hermanos, el juzgarnos a nosotros mismos, el vernos a nosotros mismos cómo estamos, es lo más difícil. Somos muy buenos para señalar, para aventar el dedo para enfrente, pero examinar nuestro corazón, examinarnos cómo estamos nosotros por dentro, en mi pensamiento, en mi ser, eso es lo difícil. Y hablaba aquí en la lección de que Jesús trae la división. Hermanos, cuando ustedes leyeron esto, dicen, ¿cómo? ¿Cómo Jesús trae esa división? Si Dios es amor, si vino aquí para salvarnos, para morir por nosotros, pero ahí en Mateo del 34 al 39 nos dice qué tenía en mente Jesús al decir que no vino para traer paz, sino espada. Y nos hace la otra pregunta, ¿qué significa esto considerando que Jesús es el príncipe de paz? ¿Quién quisiera comentar, hermanos, eso? No les Serían emociones negativas, porque nada bueno hay. Y la Biblia lo describe y dice, nada bueno sale de la carne. Sin embargo, nosotros ocupamos obras del Espíritu. Y si no tenemos una comunión con Dios, Él no nos puede dar para poder nosotros ejercer obras del Espíritu. Ojo, tratar de buscar a Dios, porque de todas maneras nos equivocamos, hermanos. Y eso es muy cierto. Es tan cierto como que a veces no me di cuenta y un mal comentario pudo haber herido determinada o fulminantemente un hermano. Y yo lo hice por imprudencia, no fue sin intención, o tal vez no saludé a un hermano y lo tenía enfrente y no lo vi. Eso es algo real y puedo herir a una visita, puedo herir a un hermano muy querido o puede pensar que a lo mejor tengo algo en contra de él y ahí vamos creando división, pero hay algo bien importante y por lo que todos venimos en esta mañana. Es para tratar de asemejar nuestro carácter al carácter de Dios, porque dice que Dios da los dones del Espíritu. Y aquel que se esfuerce, no estoy diciendo el que haga impecable, aquel que se esfuerce, aquel que quiera realmente hacer o asemejarse a Dios por el amor que tiene hacia Cristo, a ese se le hace misericordia. Y fíjense, ahorita que hablábamos de que a veces hay gente que nos habla y dice cosas malas de nosotros, no se desesperen. Hay que tener paciencia, la paciencia que da Dios.
porque si hablamos, herimos, y a veces nos quieren obligar a que hablemos, pero no caigamos en eso. O si hablamos, hay que hablar palabras de amor cuando a veces nos sentimos acalorados y arrebatados, ¿verdad? ¿Qué puede salir bueno de eso? Nada. Debemos de tener el entendimiento que a veces Dios es el que nos da la fuerza como para no contestar y debemos de ser semejante al carácter de Cristo para poder hablar con amor y poder bajar esa ira que tienen o esos celos o ese sentimiento negativo. Entonces, si de plano eso no funciona, hay que retirarnos. Y ojo, va a quedar manchada nuestra reputación, queda la segunda opción. Y esto también es bíblico, dice, por sus frutos serán conocidos. Y el mentiroso, ya después cuando habla, pierde credibilidad. Por ejemplo, si a mí hay un hermano que yo sé que no tiene tanta comunión con Dios y eso lo hace hablar mal de mí, no nada más habló mal de mí, habló mal de mucha gente y ya saben, ah, mira, pero fíjate quién te lo está diciendo. Y es muy feo perder credibilidad. Ah, pero cuando dicen, no, por ejemplo, si a mí me dijo, y es muy bonito, porque si dicen, si a mí me dijo la hermana Chiquis, la hermana Brenda o la hermana Consuelo, imagínense, qué bonito, no, no, si él lo dijo es porque es así. Pero también va por lo que realmente venimos y es conocer más de Dios, porque es muy difícil amar al que me ofende, al que no me ve bien, al que habla mal de mí, y a esos son a los que más debemos de amar. Es muy fácil amar a un hijo, a alguien que nos quiere, a alguien que nos apapacha, pero el mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo y a los que me aborrecen. Es muy duro, sin embargo, es una prueba, es un carácter que debemos de ir moldeando. Porque aquí es el tiempo para moldearnos, porque cuando estemos en el cielo, lo que haga falta Dios lo va a terminar, pero debemos de querer aquí en la tierra. Y es por eso que Dios separa, y con esto concluyo, separa de que, bueno, hay una acción negativa que te puede bendecir grandemente, puedes crecer espiritualmente y pasas la prueba, o puede ser que sigas cayendo sobre la misma prueba y no pasas ese obstáculo y lejos de crecer y sentirte pleno en una comunión con Dios, te vas a sentir alejado, te vas a sentir no querido y pueden surgir cosas negativas, porque bien lo dice Cristo, porque separados de mí, nada van a poder hacer. Gracias, hermano Luis Fernando. Y es cierto lo que usted nos dice, esas pruebas vienen para que nosotros crezcamos espiritualmente, para que sepamos qué estamos haciendo, dónde está el error. ¿Sí, hermana? Parece contradictorio, pero no lo es, hermano, lo que el Señor nos dice aquí, ¿verdad? Porque en una parte Él dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y el mismo Dios que también nos dio un mandamiento que está en la ley de Dios, en el decálogo, que dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Para que tú seas el rey de la tierra que tu Dios te da. Un mandamiento importante porque es un mandamiento con promesa. Entonces, de repente que nos diga aquí en Mateo 10:37, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Creo que no significa que el Señor diga, no, pues que Él se esté contradiciendo con los otros textos que están a donde nos manda que obedezcamos a nuestros padres y que los amemos y que amemos también a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Más bien aquí creo que se trata de lealtad, hermanos. Cuando nuestros afectos son más grandes hacia nuestro prójimo, hacia nuestros padres, hacia nuestros hijos, hacia
a cualquier otro tipo de cosa, son más fuertes, son más grandes que nuestros afectos a Dios, entonces ahí realmente no somos dignos de nuestro Dios cuando hacemos eso. Dios debe estar por encima de cualquier afecto que tengamos sobre la tierra. Así es, hermana. Yo ahí entendí un poquito, le decía yo a los niños, no sé si estoy bien o mal, es el lado espiritual. El lado en que cuando nosotros seguimos a Cristo, tenemos que dejar aquello que nos inculcaron nuestros padres. No sé si les ha pasado que hay personas que dicen, les dieron el estudio bíblico y dicen, yo estoy consciente que esa es la verdad, pero ¿qué va a decir mi mamá? ¿O qué va a decir mi papá si yo me reconvierto a tu religión? Esa es la diserción de la que Jesucristo hablaba, esa es la separación. Y a veces nosotros, hermanos, ponemos por encima de nuestro Dios a nuestros hijos que los amamos tanto. Amamos grandemente a nuestros hijos y si nos ponemos a analizar de decir, amo así a Dios, de esa manera que amo a mi hijo. Ustedes, hermanos, estuvo a punto de sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Por obedecer Abraham, perdón, sí, estaba leyendo aquí Moisés, así como Abraham, estuvo a punto de sacrificar a su hijo para obedecer la voz de Dios. ¿Y qué pasó? Fue bendecido grandemente. ¿Por qué? Por la lealtad que tuvo hacia Dios. Y así Él quiere bendecirnos a nosotros, pero quiere que tengamos esa lealtad hacia Él. Y nos habla, hermanos, de una palabra muy fuerte, egoísmo. El egoísmo. Nos dice que en Lucas 12, del 13 al 21, describe el problema destacado de la parábola de Jesús. Practicar el futuro, dice, es egoísta y expresa desprecio por el reino de Dios, sino al menos, dice, no necesariamente. ¿Contra qué se nos advierte Jesús? ¿Qué nos advierte, hermanos, aquí Jesús? En este versículo de Lucas del 3 al 21. Dios quiere que vivamos espiritualmente, Señor. Quiere que vivamos aferrados a Él, no terrenalmente. Entonces, no sé qué ustedes me puedan comentar ahí. Nuestro Dios conoce nuestros corazones. Conoce realmente cómo estamos nosotros por dentro. La gente puede decir, ese hermano está mal, ese hermano está bien, pero realmente nosotros no podemos saber más que de nosotros mismos, de cómo estamos nosotros mismos por dentro. Entonces, Jesús aquí nos habla en Lucas 13 al 21, ¿qué Él quiere de nosotros? ¿Qué me pudieran comentar ahí? Ajá. Desprecio por el reino de Dios, a ver si puedo ver. Yo le puse contra la avaricia, que no seamos, que no vayamos hacia querer tener más de lo que Él nos da. Él nos está advirtiendo y en su palabra nos dice en muchos ejemplos que lo que quiere es que seamos felices con lo que tenemos y no desear tener más de lo que nosotros de lo que Él nos da. Entonces, nos advierte contra esas cosas porque claro que hay muchas cosas que quisiéramos tener, ¿verdad? Pero no tener esa avaricia por querer tener más de lo que tenemos, porque Él sabe hasta dónde nos va a bendecir. Entonces, podemos, sí, no es malo tener algo, ¿no? Tener una casa bonita, pero querer tener más de lo que podemos tener, eso Dios nos dice, por ahí no es. Está advirtiendo que no debemos de ir por este lugar. Y también puse yo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino lo que Dios nos está diciendo que no es lo más importante es tener un buen corazón, tener un corazón limpio, sin orgullo, sin ese resentimiento, sin tantas cosas tan feas que podemos llegar a arraigar
y tener una y echar raíz para que esa raíz no sea tan profunda como en los álamos, para que esa raíz no sea tan profunda, tenemos nosotros que poco a poquito ir sacando esas cosas malas que Dios nos advierte que no debemos tener. ¿Por qué? Porque eso nos llevan a la perdición, llevan a una vida triste, a una vida que no está en los ojos de Dios. Cuando ponemos los ojos de nuestro Dios, esas cosas son superficiales, esas cosas no valen la pena. Hay que tener, primeramente, mirar el reino de Dios, ver que lo que nos espera es algo mejor que todas las cosas que podamos desear en este mundo. Amén. Y también no es malo, hermanos, aferrarnos al trabajo, pero lo malo es cuando dedicamos mucho más horas a nuestro trabajo que a nuestra vida espiritual. Y eso se refleja, se ve, es algo que lo que hay en nuestro corazón lo reflejamos, ¿sí, hermana? Quiero mencionar algo muy importante para esta parte, hermanos, que a mí me ha tocado vivirlo en el ministerio con mi esposo. He conocido personas en relación con esto que piensan que tener dinero, ser exitoso es pecado. Personas confunden la humildad con el descuido, podría decir yo, o sea, con la apariencia solamente. Y hay problemas fuertes en ese aspecto en algunas iglesias en las que hemos estado. Por ejemplo, que le regala a su esposa un abrigo bonito, hermoso, porque para ella eso es ostentación. Recuerdo muy bien, esta hermana siempre andaba con vestiduras demasiado humildes cuando su esposo le podía dar mejores cosas, pues, pero para ella eso era la humildad, es un pensamiento muy equivocado. El Señor nos dijo, amado ahí Juan, yo deseo que tú seas prosperado. El Señor quiere que seamos prósperos. El Señor no quiere que seamos los últimos, sino los primeros. Entonces, ¿cómo podremos equilibrar esto? Es que no es pecado el hecho de ser exitoso, el hecho de sobresalir, de ser el mejor. Al contrario, eso es buen testimonio para el nombre de Dios. El Señor aquí lo que resalta es eso, lo que mencionaban ustedes ahorita, la avaricia. Ese es el problema. Cuando entonces nosotros ya comenzamos a enfocarnos en eso, en eso solamente, y nuestro amor se va solo con esas cosas. Ahí es cuando está. Por eso dice que es muy difícil que un rico pueda entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pone todo su amor, todo su corazón en los bienes que posee. Y se olvida que realmente eso es resultado de una comunión, una relación con Dios, son una bendición pues que Dios nos da porque somos sus hijos. Entonces ahí es cuando debemos tener cuidado. Amén. Sí, hermanos, una persona de fuera me comentaba, ella tiene mucho dinero tiene esa persona. Y parece que entre más dinero tiene, ella más ayudar. Ella no le importa si los conoce, si no los conoce. Ella una cantidad muy grande de su fortuna se va a ayudar a otras personas. Y me dice, Brenda, yo no estoy de acuerdo que en tu iglesia, en tu iglesia, creen que tener dinero es malo. Lo malo, me dice, es tener el amor al dinero y arraigarlo en tu corazón y decir estoy primero yo y no los demás. Yo le digo a esos hermanos, buenos administradores, cuando somos buenos administradores, Dios nos llena de bendiciones para que podamos ser canales de bendición para otras personas. Así es. Y de eso nos habla Él. No es malo trabajar, no es malo afanarnos por tener un poquito más. Lo malo es cuando eso lo ponemos en primer lugar, en igual de nuestro Dios. Nos habla, hermanos, pues esa es la ambición, ¿verdad? Es un poquito analizar la ambición en las personas.
La hipocresía, hermanos. ¿Verdad que ahorita en estos tiempos no se da eso? ¿Verdad que aquí en la iglesia, gracias a Dios, no tenemos ese problema? Es algo de analizarnos, ¿verdad que en mi persona no se da eso? Porque yo no puedo analizar la iglesia, como les dije ahorita, yo no puedo analizar el mundo, yo no puedo analizar a las personas de allá de afuera. En mí hay hipocresía. Hay que presento una cara ante una persona y por detrás veo a ver si la puedo perjudicar, o veo a ver si hablo mal de ella, o veo a ver se equivocó y la voy a ruñir, a comer hasta donde pueda porque se equivocó. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado eso. Cuando el Espíritu de Cristo no está en nuestro corazón, nosotros hablamos y ofendemos a las personas. Pero si nosotros analizamos eso y vamos a nuestro Dios y hablamos con Él y le pedimos perdón y nos levantamos, hermanos, y tratamos de ser lo más sincero posible ante las personas, eso es lo que cuenta para Dios. Pero ¿qué voy a hacer yo con lo que a mí me toca, con lo que a mí me enseña que yo no debo de tener hipocresía en mi corazón? Eso, hermanos, es lo que nos decía ahorita nuestra hermana Ana. Más difícil es analizarnos nosotros mismos. Y nosotros no le vamos a dar cuentas a Dios por la hermana, yo no le voy a dar cuentas por Carlos Ramón. Yo digo ya con Carlos Ramón yo ya no voy a dar cuentas, por Edwin todavía sí. Entonces, voy a dar cuentas yo, cómo estoy yo en mi hipocresía, en mi ambición, en mi diserción, en mis pensamientos. Y aquí nos habla, un hipócrita es alguien que actúa, que quiere mostrarse como alguien que no es realmente. El término se usa 7 veces en Mateo 23, en un discurso en el que Jesús avergüenza públicamente a los escribas y a los fariseos, el núcleo de la dirigencia religiosa. Y nos da los versículos, hermanos. Los evangelios muestran que Jesús ofrecía gracia y perdón a los adúlteros, a los recaudadores de impuestos, a las prostitutas e incluso a los asesinos, pero demostró poca condescendencia con los hipócritas. Fuertes palabras, porque a veces señalamos a un drogadicto, a una prostituta, y a lo mejor nosotros estamos peor en nuestro corazón, en nuestro ser, estamos peor ante nuestro Dios. Pero nos habla Mateo del 23 al 13. Dice, enumera 4 características principales de un hipócrita. De un hipócrita dice que Jesús menciona. ¿Ustedes me podrán decir la primera cuál fue? La primera es dicen y no hacen. Esa es la primera característica de un hipócrita. El hipócrita, hermanos, puede decir, como dijo la hermana Chiquis, mira, hace esto, lleva los mandamientos así, vístete así, con mucho respeto les digo, ¿cuántas personas no se han parado aquí al frente a hablarnos del régimen alimenticio y que sus cuerpos no demuestran ese régimen alimenticio? Tenemos que ser, hermanos, leales a lo que decimos, hacerlo, porque yo no puedo hablarles a ustedes, aún ahorita con mi enfermedad, yo no les puedo hablar del régimen alimenticio, porque aún ahorita con mi enfermedad lo he llevado, pero porque me obliga a hacerlo, no porque me nace hacerlo, o no porque yo diga es lo que Dios me ordenó y es lo que yo tengo que seguir. Entonces, tenemos que ser coherentes con lo que decimos, hacerlo, porque no podemos dar un buen testimonio allá afuera si nosotros no estamos predicando con el ejemplo. Esa es una. La otra característica, ¿quién me la puede decir?
hacen dice, hacen sus obras para ser vistos, hermanos, para que la gente diga, para que digan, esa persona, no, hermanos, eso no es válido ante nuestro Dios. Pueden sacrificarse mucho, mucho para ir a hacer aquella obra. Y si no fue hecha de corazón, si no fue hecha para honrar y glorificar a Dios, si fue hecha, discúlpenme por lo que les voy a decir y no quiero ofender a nadie. ¿Han visto esas personas que se dedican en el Face a ayudar indigentes? Que los graban. Incluso los han sacado, que después de que los graban, les quitan aquellas cosas que les dieron a la gente. Entonces, hermanos, ¿para qué hacer eso? ¿Para qué si no es una obra para agradecer a nuestro Dios por todas las bendiciones que nos ha dado? Tenemos que tener mucho cuidado en hacer todo lo que nosotros, bien o mal que lo hagamos, hacerlo para la honra y gloria de Dios, porque Dios va a ir perfeccionando en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Dice, el tercer punto, ¿cuál es el tercer punto? El tercer punto dice que aman los primeros asientos en las sinagogas y hacen todo, dice, para hacer. Sé que en los banquetes, hermanos, ellos quieren tener los primeros lugares. Tengamos mucho cuidado cuando nosotros queremos ser el centro de atención en algún lugar, porque ahí no está Cristo en nuestro corazón. Tenemos que, hermanos, ser como dijo la hermana, el tener dinero no quiere decir que, o el no tener dinero no quiere decir que somos humildes. La humildad es otra cosa. La humildad es cuando nuestro corazón está sumiso a la voluntad de Dios. Cuando nosotros no tengamos esa sumisión, hermanos, en nuestro corazón, preocuparnos. Y hay que ponernos, no solamente preocuparnos, sino poner en práctica y pedirle mucho a Dios porque Él es el único que nos puede dar esa humildad que nosotros necesitamos. Y por último, el cuarto, ¿quién me lo puede decir? Que este es un poquito más fuerte y la hermana por ahí predicó algo en el Face. ¿Se acuerda, hermana Ana? El cuarto, que dice, quieren que se les reconozca y ser llamados rabí. Y se acuerda que usted subió una imagen y que dice, no se le puede llamar padre a nadie en esta tierra más que solo a nuestro Dios. Hermanos, tengamos mucho cuidado con eso. Cuando nosotros queremos que se nos haga esa reverencia, queremos que se nos dé ese reconocimiento, únicamente Dios es el que merece. Tengamos mucho cuidado. Nuestro corazón, hermanos, el enemigo a diario lo llena por la situación, por cómo nos educaron, por las raíces, esas que traemos arraigadas, por cómo nos criaron. Va alimentando, pero tengamos mucho cuidado que nuestro espíritu sea alimentado con la palabra de Dios. Que Dios sea el que more en nuestro corazón. Cuando nosotros, hermanos, saquemos ese yo que llevamos todos adentro, bien arraigados, que va Cristo en nosotros, entonces, hermanos, vamos a hacer una iglesia gloriosa. Y estoy hablando de la iglesia, cuerpo, mi persona. Y cuando nosotros seamos eso, todos unidos unos con otros, apoyándonos, únicamente entonces vamos a ser unos discípulos de Cristo. Que Dios les bendiga en esta mañana.